Los milagros eucarísticos. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Estas palabras proféticas que escuché hace años, cuando apenas tenían sentido, hoy día, lamentablemente, han cobrado una realidad completamente actual. Se le da poca importancia a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y en verdad es que Él está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Milagro Eucarístico de Legnica, Polonia, año 2013. El 25 de diciembre del 2013, en la iglesia dedicada a San Jacinto en Legnica, Polonia, durante la Santa Misa, en el momento de la comunión, una hostia se cayó al suelo inadvertidamente. Se colocó de inmediato dentro de un recipiente con agua y se cerró en el tabernáculo como prescribe el Código de Derecho Canónico en estos casos. Algunos días después apareció sobre la zona una mancha roja que el entonces obispo de Legnica, Stefan Zichy, decidió mandar a analizar de inmediato a una comisión científica. Los resultados fueron sorprendentes y confirmaron que se trataba de un tejido similar al músculo cardíaco humano, con alteraciones que aparecen a menudo durante una agonía. Pues bien, el 25 de diciembre del año 2013, en la iglesia de San Jacinto, en Legnica, durante la celebración de la Eucaristía en el momento de la comunión, se cayó inadvertidamente una hostia consagrada al suelo y después de ser recogida, se colocó en un recipiente lleno de agua. El párroco de la iglesia de San Jacinto, don Andrzej Ziombra, cuenta que el 4 de enero, junto a otros sacerdotes, se acercó a ver si la hostia consagrada que se había caído al suelo se había disuelto en el agua tras haber pasado ya casi 2 semanas. Vimos de inmediato que la hostia no se había disuelto y que había aparecido una mancha roja en alrededor de 1/5 de su superficie. Decidimos informar al obispo de lo acontecido, quien instituyó una comisión teológica y científica específica para analizar el suceso. Mientras, advertimos que la mancha cambiaba de color con el transcurso de los días y que el rojo intenso pasaba a ser rojo amarronado. La muestra de la hostia fue tomada directamente por los científicos el día 26 de enero del 2014. Para nosotros, sacerdotes, el milagro era evidente. No obstante, la comisión tenía que comprobar, sobre todo, si se trataba de algún tipo de hongo, moho o agente externo. El Instituto de Medicina Forense de Wrocław excluyó de inmediato, tras el primer análisis, la presencia de bacterias u hongos que adquieren una tonalidad rojiza. El segundo análisis histopatológico evidenció que algunos fragmentos parecían formar parte del tejido miocárdico. A continuación, decidimos solicitar una opinión ulterior y llevamos las mismas muestras al Instituto de Medicina Forense de Szczecin, sin especificar la procedencia de las mismas. Allí se empleó un método de investigación distinto. El Departamento de Histopatología de la Pomeranian Medical University de Szczecin, una vez concluidos los análisis, emitió un comunicado en el que anunciaba que en la imagen histopatológica se ha descubierto que los fragmentos del tejido contienen partes fragmentadas del músculo estriado transversal, y esto se asemeja mucho al músculo cardíaco humano, con alteraciones que aparecen a menudo durante una agonía. No hemos analizado la sangre hallada en la hostia, pero sabemos que se ha encontrado ADN humano.
Los resultados de los análisis se han presentado al Vaticano, concretamente a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ha reconocido el carácter sobrenatural del suceso. Llama la atención el hecho de que los resultados de los exámenes sean similares a los del milagro eucarístico de Lanciano del año 700 después de Cristo y de otros milagros que se han producido recientemente, como el de Sodolca, Polonia, en 2008, el de Tixtla, México, en 2006 o el de Buenos Aires, Argentina, en 1996, de los cuales os hablaré en su debido tiempo. El 17 de abril del 2016, Monseñor Zbigniew Kierkowski-Skiego, nuevo obispo de Legnica, anunció durante la misa que, siguiendo las indicaciones de la Santa Sede, había ordenado al vicario parroquial, don Andrzej Ziombra, preparar un lugar adecuado para exponer la preciosa reliquia con el fin de que los fieles puedan expresar su adoración personal de forma apropiada. Prodigio eucarístico ocurrido en Polonia. Corría el siglo XIII. En los suburbios de una ciudad de Polonia, un hombre humilde vivía del producto de su colmena. Cada día se maravillaba de cómo las abejas recogían el néctar de las flores para convertirlo en miel. En una de esas visitas se dio cuenta de que en el interior de la colmena se oía como una fuente. El labriego quedó admirado. Una noche vio sobre la colmena un gran resplandor. Se acercó y escuchó el misterioso zumbido de las abejas. «¿Cómo es posible?», exclamó, «que las abejas zumben de noche? Por la noche no se percibe cerca de las colmenas ni un zumbido». El labriego explicó al obispo lo que ocurría. Este acudió y pudo ver los intensos resplandores sobre la colmena. Al día siguiente volvió acompañado de algunos sacerdotes y de mucha gente y ordenó abrir la colmena. En su interior encontraron una custodia de cera blanca, que las abejas habían labrado con gran primor y delicadeza. En ella estaba el Santísimo Sacramento y a su alrededor revoloteaba un enjambre de abejas. El señor obispo tomó la sagrada hostia y, acompañado del clero y del pueblo, la llevó a la iglesia. Nadie entonces logró explicarse por qué el Santísimo Sacramento se hallaba en una colmena. Más tarde se supo que unos labradores, después de un robo sacrílego, se arrepintieron y echaron allí el viril. En el mismo lugar donde se hallaba la colmena se construyó una capilla. Fue tanta la fama de esta capilla que desde muy lejos acudían los enfermos para implorar las misericordias de Dios, y muchos de ellos regresaban a sus hogares completamente curados. Milagro eucarístico de Regensburg, Alemania. Este hecho ocurrió en Regensburg, actualmente Ratisbona, cerca de Múnich. El 25 de marzo de 1255, Jueves Santo, un sacerdote llamado Don Pfarrer Ulrico von Domberg llevaba el Santísimo a los enfermos de su parroquia. Llegado a un arroyo llamado Basgeise, resbaló en el puente, cayéndosele el copón que llevaba. A las hostias se las llevó la corriente y el sacerdote tuvo mucha dificultad para recogerlas a causa del barro. Al conocer el suceso, los parroquianos decidieron construir una capilla en aquel lugar, en reparación al Santísimo, aunque el incidente no había sido intencionado. Ese mismo día comenzaron las obras que terminaron 3 días después. El obispo la llamó Capilla de San Salvador y la consagró el 8 de septiembre de ese mismo año. 2 años después, en esa misma capilla, durante el ofertorio de la misa, un sacerdote tuvo dudas sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Al instante, el crucifijo que estaba frente al altar cobró vida. Una de sus manos se desclavó de la cruz, se extendió hacia adelante y quitó el cáliz de las manos del sacerdote. Asustado, se arrepintió sinceramente de su duda.
Una fuerza extraña le hizo postrarse de rodillas en el suelo, en señal de profundo arrepentimiento, al mismo tiempo que lloraba intensamente. Comprendió la gravedad de su pecado y que era necesario su reconciliación con el Señor. Bajó la cabeza e interiormente hizo una sincera súplica de perdón. Permaneció así algunos minutos. Solo entonces el cáliz volvió a él. Al terminar la misa, el sacerdote besó respetuosamente los pies del Cristo crucificado y se marchó. No se le volvió a ver. Algunos dijeron que había entrado en el monasterio de Ulms y que había perseverado allí hasta su muerte. Tras este prodigio, mucha gente visitaba la iglesia, incluso vinieron desde muy lejos. La capilla de madera fue reemplazada por una de piedra en 1260. Posteriormente fue llamada Kreuskapelle o Capilla de la Cruz. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, la capilla fue destruida. Todo esto consta en los archivos de la Archidiócesis de Múnich.